Punto 7.5.6. La teoría de control de decisiones de memoria prospectiva, PMDC, de Strickland y colaboradores, 2018. Esta teoría aborda la tarea de memoria prospectiva en conjunto con la tarea en curso. En un experimento típico de memoria prospectiva actuarían dos mecanismos de manera coordinada. Un control proactivo, que implica una estrategia con un umbral de decisión alto, es decir, que necesitaría más tiempo para realizar la tarea. Y segundo, un control reactivo, que implica inhibir la acumulación de la tarea en curso para procesar la información de memoria prospectiva a medida que se va acumulando. Bajo la perspectiva de esta teoría, los participantes adoptan un enfoque más cauteloso hacia la tarea en curso, control proactivo, y ajustan la cantidad de información necesaria para determinar si un estímulo es la clave para la memoria prospectiva. A medida que aumenta la evidencia de que el estímulo puede ser una clave, los participantes inhiben la acumulación de información entrante de la tarea en curso, control reactivo. Estos procesos trabajan en conjunto para aumentar la probabilidad de que la información de la tarea en curso no alcance la consistencia antes que la información de la memoria prospectiva, evitando así fallos en el recuerdo. Se han establecido dos subteorías en función del umbral establecido. Primero, el PMDC fijo, que establece los umbrales de decisión al inicio y los mantiene fijos a lo largo del proceso. Y segundo, el PMDC adaptativo, que sugiere que los umbrales de decisión se ajustan en función de la nueva información obtenida, lo que permite adaptarse a cambios en la frecuencia o importancia de las claves de la memoria prospectiva. Estas teorías en conjunto proporcionan una comprensión más completa y profunda de la complejidad de la memoria prospectiva y sus mecanismos subyacentes. Punto 7.6. Evaluación de la memoria prospectiva. A pesar de las implicaciones de la memoria prospectiva en nuestra vida diaria, su evaluación no es tan común en la práctica clínica en comparación con otros tipos de memoria. La primera medida normativa y ecológica de memoria prospectiva, el Cambridge Test of Prospective Memory, CAMPROMPT, de Wilson y colaboradores, se publicó y estuvo disponible para los clínicos en 2005. Recientemente, Blondel y colaboradores en 2020 han llevado a cabo una revisión sistemática con el propósito de examinar las medidas disponibles para evaluar las habilidades de memoria prospectiva, describiendo su contenido. Identificaron un total de 16 medidas de memoria prospectiva que incluían 5 baterías de pruebas, 3 procedimientos de una sola prueba, 4 cuestionarios y procedimientos experimentales. Punto 7.6.1. Medidas autoinformadas. Crawford y colaboradores en 2003 desarrollaron el cuestionario de memoria prospectiva y retrospectiva, PRQM, Prospective and Retrospective Memory Questionnaire, con el objetivo de proporcionar una medida de autoinforme de los fallos tanto de memoria prospectivos como retrospectivos en tareas de la vida cotidiana. Es una prueba muy sencilla y rápida de administrar que consta de 16 ítems. 8 hacen referencia a fallos de la memoria prospectiva y los otros 8 a fallos en la memoria retrospectiva. Los autores administraron el cuestionario a una muestra de 551 adultos de la población general de entre 17 a 94 años. Mediante análisis factorial encontraron que el modelo que mejor se ajustaba reflejaba una estructura triple con un factor de memoria general. Los 18 ítems cargaban en este factor, más factores específicos ortogonales de memoria prospectiva y retrospectiva. Las fiabilidades, tanto en la escala de memoria total como en las escalas de memoria retrospectiva y prospectiva, fueron aceptables. Ni la edad ni el sexo influyeron en las puntuaciones del cuestionario. Otros trabajos posteriores han analizado la validez del cuestionario, encontrando también resultados satisfactorios en los diferentes países en los que se ha realizado una adaptación y validación del mismo. Por tanto, parece que el PRQM aporta una medida útil tanto de la memoria prospectiva como de la memoria prospectiva para su uso tanto en un contexto de investigación como en la práctica clínica. Y bueno, aquí tenemos la figura 7.4, que
pues básicamente el cuestionario de este que estamos mencionando. Por si lo queréis leer, ver un poco en qué consisten en las preguntas. Punto 7.6.2. Evaluación en el laboratorio. Según McDaniel y Einstein, en 2007, una tarea típica de memoria prospectiva requiere respetar varias características. La acción no debe cumplirse inmediatamente. Debe haber un retraso entre la codificación y la recuperación. Segundo, la tarea de memoria prospectiva debe estar integrada en otra tarea, llamada tarea en curso o tarea primaria, en la que la señal de memoria prospectiva representa una parte de la situación. Tercero, se debe establecer el periodo de tiempo durante el cual se puede realizar la acción. Cuarto, se debe establecer el tiempo necesario para realizar la tarea de memoria prospectiva. Y quinto, la acción realizada debe formularse conscientemente sin permanecer constantemente en la mente. De lo contrario, se convertiría en una tarea de vigilancia. El primer paradigma de laboratorio que se desarrolló para estudiar la memoria prospectiva basada en eventos fue desarrollado por Einstein y McDaniel en los años 90. Los participantes tenían que realizar una tarea en curso, tarea primaria, consistente en juzgar las palabras presentadas como agradables o desagradables. También se les instruyó para realizar una tarea de memoria prospectiva, consistente en recordar que tenían que pulsar una determinada tecla cuando apareciese una clave o señal en la pantalla. Por ejemplo, la palabra tenedor, mientras realizaban la tarea en curso. En este tipo de paradigmas, la variable dependiente principal suele ser el número de respuestas correctas a los objetivos de la memoria prospectiva, en relación al número de ensayos objetivos de la memoria prospectiva. El tiempo no suele ser un factor importante, por lo que no siempre se suele considerar. Tampoco se suelen considerar las respuestas a no objetivos de la memoria prospectiva, ya que se suelen dar en una proporción muy baja. Sí se tiene en cuenta el tiempo de reacción, TR, y la precisión de los participantes en la tarea en curso. Aquí tenemos la figura 7.5. En este estudio de laboratorio, Einstein y McDaniel pudieron examinar de manera controlada cómo diversos factores, como la naturaleza de las claves prospectivas, el intervalo de tiempo entre las claves y la tarea en curso o la carga cognitiva, influían en el rendimiento de la memoria prospectiva. Estos experimentos pioneros proporcionaron una información crucial sobre los procesos cognitivos y las estrategias utilizadas en la memoria prospectiva en un entorno controlado. Crawford y colaboradores, 2016, evaluaron la memoria prospectiva de participantes después de una lesión cerebral traumática crónica. Lo hicieron en condiciones de alta y baja distracción utilizando un ambiente ecológico simulado. Los pacientes que fueron emparejados a un grupo de control completaron las tareas en curso y prospectiva mientras caminaban por la calle. En la tarea en curso recibían 10 recados para completar con una lista de comprobación accesible en cualquier momento, y en la tarea prospectiva tenían que responder a 3 objetivos que aparecían repetidamente. Los resultados fueron que los pacientes con lesión lo realizaron peor que los controles, ambas tareas en la zona donde había más distracciones, pero no hubo diferencias en su actuación en la zona de baja distracción. Los estudios de intenciones basados en el tiempo también involucran a los participantes en una tarea en curso y les solicitan que realicen una acción después de un periodo de tiempo determinado. Cook y colaboradores en 2005 se centraron en este tipo de evaluación. Los participantes fueron instruidos para llevar a cabo una tarea en curso, pero se les indicó que realizaran una acción específica cada vez que transcurrieran 5 minutos. El objetivo fue analizar la precisión y el tiempo de reacción de los participantes en la ejecución de la acción prospectiva, así como identificar los factores que podrían influir en su desempeño, como la carga cognitiva
y la interferencia de la tarea principal. Los resultados proporcionaron información importante sobre cómo se desempeñan las personas en tareas de memoria prospectiva basadas en el tiempo en un entorno de laboratorio controlado. Beck y colaboradores en 2014 desarrollaron el paradigma de la intención completada. Presentaban a los participantes una serie de tareas que deben realizar en un momento específico en el futuro. Sin embargo, en lugar de medir directamente la ejecución prospectiva, los participantes debían informar retrospectivamente si completaron o no la tarea de memoria prospectiva en el momento adecuado. Algunos estudios han encontrado que este paradigma es sensible para detectar diferencias individuales en la memoria prospectiva y ha demostrado su utilidad para evaluar la ejecución prospectiva en diferentes contextos. Punto 7.6.3. Evaluación en contextos naturales. Las primeras evaluaciones y estudios sobre la memoria prospectiva en los años 70 se llevaron a cabo en entornos naturales. Sin embargo, a partir de los años 90, con el desarrollo del paradigma de laboratorio propuesto por Einstein y McDaniel, se produjo un cambio significativo, desplazándose hacia el estudio en entornos de laboratorio. Es importante mencionar que se han llevado a cabo correlaciones entre el rendimiento en tareas de memoria prospectiva realizadas en el laboratorio y el desempeño en situaciones de la vida cotidiana. Sin embargo, especialmente en el contexto del envejecimiento, los resultados no siempre muestran una correlación clara o directa entre ambas medidas. Esto resalta la complejidad de la transferencia de habilidades y conocimientos adquiridos en un ambiente controlado de laboratorio a situaciones reales y más complejas de la vida diaria. Las actividades de memoria prospectiva utilizadas en situaciones naturales, a diferencia de la mayoría de tareas basadas en eventos que se plantean en el laboratorio, se basan sobre todo en el tiempo. Implican tareas sencillas en las que los experimentadores piden a los participantes que envíen postales en blanco en fechas específicas, realicen llamadas telefónicas a los investigadores en determinados momentos del día dejando un mensaje, etc. Al ser actividades que se dan en un ambiente natural, los investigadores tienen menos control sobre la situación. Sin embargo, estas actividades implican intenciones que no son tan naturales en la vida diaria. Otros intentos de evaluar la memoria prospectiva provienen de estudios de simulación en los que, en un contexto de laboratorio, se intenta simular un lugar, una actividad o una situación de nuestro día a día. Gracias a los avances tecnológicos, la memoria prospectiva se puede evaluar en contextos generados mediante técnicas de realidad virtual, como la zona comercial virtual o la semana virtual real. Como se ha podido observar, además de la pérdida de cierto control sobre la situación, el grado de naturalidad de la tarea de memoria prospectiva puede variar considerablemente. Punto 7.7. Ámbitos de aplicación. La memoria prospectiva es importante en nuestro día a día para adaptarnos al entorno, ser independientes y alcanzar metas. Algunos de los fallos de nuestra memoria prospectiva son triviales. Sin embargo, en otros casos, los fallos de la memoria prospectiva pueden tener consecuencias catastróficas. El interés creciente en la investigación sobre el funcionamiento de la memoria prospectiva ha permitido aplicar los conocimientos y descubrimientos en áreas como la salud, la educación, el trabajo, la seguridad y la mejora de la calidad de vida. Punto 7.7.1. Salud y adherencia a la medicación. La memoria prospectiva promueve hábitos saludables. Estrategias como usar recordatorios y establecer rutinas pueden mejorarla. Su papel y la adherencia a la medicación se ha estudiado en ciertas enfermedades y condiciones médicas. Por ejemplo, en enfermedades crónicas, la diabetes, la hipertensión arterial, el VIH, SIDA, el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, la enfermedad cardiovascular, entre otras, requieren un manejo continuo y el cumplimiento con la medicación es crucial para el control de la enfermedad. En trastornos mentales como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y la depresión también requieren un régimen de medicación complejo y el seguimiento de pautas específicas es esencial para que el tratamiento sea efectivo. En enfermedades neurodegenerativas, la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson,
Se ha estudiado el impacto de la memoria prospectiva en la adherencia a la medicación, que ayuda a controlar los síntomas y retrasar lo máximo posible la independencia de los pacientes. Y luego en enfermedades críticas, en cuidados intensivos y unidades de atención médica, en pacientes que requieren medicación regular para controlar el dolor, la sedación, las infecciones y otras condiciones médicas y de salud. Sox y colaboradores en 2012 realizaron una revisión de la memoria prospectiva como factor de riesgo en la falta de adherencia a la medicación, analizando las posibles estrategias de intervención centradas en la memoria prospectiva. Encontraron que estos estudios tenían una buena validez ecológica y sugerían que la memoria prospectiva es un componente importante de la adherencia a la medicación. Punto 7.7.2. Contexto educativo. Muchos trabajos han investigado el papel de la memoria prospectiva en el rendimiento académico, la planificación de tareas y la organización del tiempo en estudiantes de diferentes niveles educativos. Estos estudios se han focalizado en la evaluación de la capacidad de los estudiantes para recordar y cumplir con fechas límite en la entrega de trabajos o la preparación de exámenes. Los resultados son bastante consistentes. Los estudiantes con una buena memoria prospectiva tienden a ser más efectivos en la gestión del tiempo y en la planificación de sus actividades académicas. Punto 7.7.3. Memoria prospectiva en contextos laborales y situaciones de la vida cotidiana. Dismukes 2012 realizó investigaciones sobre el funcionamiento de la memoria prospectiva en campos como la aviación y la medicina. En el campo de la aviación, a través del análisis de casos reales y la recopilación de datos cualitativos mediante observaciones etnográficas, identificó al menos 4 factores de riesgo que influían en la capacidad de recordar y llevar a cabo acciones planificadas en el futuro y que por lo general no se estudiaban en el laboratorio. Las interrupciones, la ausencia de señales que normalmente impulsan el desempeño de tareas habituales, captura de hábitos y multitarea. Bueno, entonces aquí en la tabla 7.3 tenemos pues ejemplos, ¿no?, de estos factores que provocan errores prospectivos en contextos reales, por si queréis leerlos. En el contexto médico, los errores en la memoria prospectiva pueden tener consecuencias fatales y factores como la interrupción y la multitarea son comunes en estos entornos. Por ejemplo, un cirujano está operando y recibe una llamada urgente a la que debe responder. Después de atender la llamada, se comunica con el anestesista sobre el estado del paciente y decide continuar con el procedimiento en marcha. Sin embargo, en medio de la actividad y las múltiples tareas, olvida retirar la gasa que había utilizado previamente antes de cerrar la incisión. Esta distracción momentánea puede tener implicaciones en la seguridad del paciente y en el desarrollo adecuado de la operación. Usar herramientas como las listas de verificación, checklist, es muy beneficioso en procedimientos que involucran múltiples pasos que deben realizarse en un orden específico. Estas herramientas son ampliamente aplicadas en sectores como la aviación, la medicina y la seguridad laboral, ya que desempeñan un papel fundamental en la prevención de errores, la mejora de la eficiencia y la reducción de riesgos. Punto 7.7.4. Calidad de vida. La memoria prospectiva juega un papel importante en la planificación y organización de las actividades diarias. Un estudio realizado por Svoboda y colaboradores en 2010 reveló el impacto positivo de los teléfonos inteligentes como apoyo para la memoria prospectiva en un adolescente con problemas graves de memoria. Gracias a los sistemas de horarios y alarmas integrados en estos dispositivos, la paciente pudo llevar a cabo sus actividades diarias con confianza y eficacia. Este hallazgo resalta la importancia de las tecnologías móviles en el manejo de la memoria prospectiva y su potencial para mejorar la calidad de vida de las personas con dificultades de memoria. Los estudios de memoria prospectiva en el laboratorio ofrecen un enfoque útil y controlado para investigar sus mecanismos básicos. Sin embargo, es importante estudiar la memoria prospectiva en contextos reales,
porque éstas representan una mayor complejidad y reflejan de manera más precisa los desafíos a los que nos enfrentamos en nuestra vida diaria, porque hacerlo ayuda a identificar factores específicos que influyen en su funcionamiento y permite desarrollar intervenciones adaptadas a cada contexto. Punto 7.8. La memoria prospectiva durante el ciclo vital. La memoria prospectiva juega un papel fundamental. Permite a los niños adquirir habilidades autónomas y cumplir compromisos de manera independiente. En la edad avanzada, una memoria prospectiva saludable fomenta la autonomía y la capacidad de vivir de forma independiente durante más tiempo. La investigación sobre la memoria prospectiva a lo largo del ciclo vital se ha centrado principalmente en dos etapas: la infancia y el envejecimiento, etapas de particular interés debido a los cambios significativos, tanto cognitivos como no cognitivos, que ocurren en esos momentos del desarrollo, a pesar de que son etapas donde se producen más diferencias individuales. No, perdón, he leído mal esta última frase. Estas etapas generan un interés particular debido a que son etapas donde se producen más diferencias individuales. Vale, punto 7.8.1. Memoria prospectiva en la niñez y la adolescencia. Existen 3 etapas clave en el desarrollo de la memoria prospectiva: en preescolares, en edad escolar y en adolescencia. Se ha observado una mejora en el desempeño en tareas de memoria prospectiva a medida que los niños crecen. A excepción de un estudio realizado en los años 80 en un entorno natural, donde se encontró que niños de 2 años eran capaces de recordar una intención si era significativa e interesante para ellos. La literatura muestra que a partir de los 3 años los niños muestran indicios de tener memoria prospectiva. Klegel y Jaeger en 2007 investigaron en el laboratorio la memoria prospectiva basada en eventos de niños de 2 a 6 años. Encontraron que el rendimiento de la memoria prospectiva mejoraba a lo largo de los años preescolares, especialmente entre los 3 y los 6 años, aunque los primeros indicios de capacidades de memoria prospectiva se observaron a partir de los 3 años. Encontraron que los niños de 3 años pueden utilizar ayudas de memoria externas, como recordatorios de acciones, para mejorar su memoria prospectiva basada en eventos. En etapas escolares se da un incremento significativo en el desempeño de tareas de memoria prospectiva entre los 7 a los 11 años. Incluso en tareas de memoria prospectiva basada en el tiempo, los escolares más mayores muestran más capacidad para monitorizar estratégicamente el momento adecuado. La etapa de la adolescencia ha sido menos investigada en relación a la memoria prospectiva y los resultados encontrados hasta ahora son algo contradictorios. Algunos estudios sugieren que la memoria prospectiva de los adolescentes es inferior a la de los adultos más jóvenes, mientras que otros no encuentran diferencias significativas y afirman que los adolescentes han alcanzado su máximo desarrollo en esta habilidad. Es posible que estas discrepancias se deban a la heterogeneidad de este grupo de edad. La adolescencia es una etapa de desarrollo caracterizada por una amplia variabilidad individual en términos de habilidades cognitivas, emocionales y sociales. Factores como las diferencias individuales en la madurez cerebral, el entorno socioeconómico, el nivel educativo y las experiencias de vida pueden influir en el desarrollo de su memoria prospectiva. Los estudios revisados hasta ahora sugieren que el incremento en las habilidades de memoria prospectiva desde la niñez hasta la adolescencia pueden atribuirse a varios factores. Primero, se ha encontrado relación entre esta mejora y mecanismos cognitivos como las funciones ejecutivas, los procesos de monitorización de la tarea y la TOM, ¿no? Teoría de la mente. Estos mecanismos permiten una mejor planificación y regulación de las intenciones futuras, así como una mayor conciencia y comprensión de las propias acciones y de los demás.
En conjunto, contribuyen al desarrollo progresivo de la memoria prospectiva a lo largo de la infancia y adolescencia. Algunos autores sugieren que el desarrollo de la memoria prospectiva muestra trayectorias similares al desarrollo de las funciones ejecutivas y el control atencional, los cuales experimentan una maduración importante durante los años preescolares y continúan desarrollándose hasta la adolescencia. La memoria de trabajo es necesaria para mantener la intención. Los mecanismos inhibitorios son importantes para una correcta interrupción de la tarea en curso cuando se detecta el objetivo de la memoria prospectiva y la capacidad para alternar entre la tarea en curso. La tarea de memoria prospectiva es imprescindible para una memoria prospectiva funcional. La monitorización puede ser de dos tipos. Monitorización del ambiente para detectar el objetivo de memoria prospectiva y monitorización interna para mantener la intención. May y colaboradores en 2014 fueron los primeros en fueron los primeros en proponer una teoría sobre las funciones ejecutivas y la memoria prospectiva. Se ha observado que en estas edades, y a diferencia de lo que ocurre en el envejecimiento, los aspectos de la memoria en las tareas de memoria prospectiva no son tan relevantes como las funciones ejecutivas y el control atencional. Segundo, otras variables como el atractivo y la recompensa desempeñan un papel importante en los niños más jóvenes. Somerville y colaboradores manipularon la importancia de la tarea de memoria prospectiva variando el atractivo de la intención. Instruyeron a niños de 2, 3 y 4 años para que se acordaran de comprar caramelos o fregar los platos. Los resultados mostraron que los niños recordaban las tareas más atractivas con más frecuencia que las menos atractivas, lo que sugiere que el atractivo de una tarea aumentó la importancia y, en consecuencia, la probabilidad de recordarla. Sin embargo, no todos los estudios encuentran diferencias en memoria prospectiva en niños cuando se manipula el atractivo o la recompensa. Tercero, la metamemoria también parece favorecer el rendimiento de la memoria prospectiva en los niños al fomentar una supervisión más estratégica. Aquí tenemos la figura 7.6. En la figura se presentan los datos de una revisión más reciente realizada por Zuber y Kliegel en 2020, en la que se describen el desarrollo de la memoria prospectiva a lo largo del ciclo vital y cómo influyen en esta trayectoria múltiples factores cognitivos y no cognitivos. Presentan estos datos dentro de un nuevo marcador integrador centrado en el funcionamiento ejecutivo de la memoria prospectiva, que detalla cómo todos estos procesos interactúan tanto en la recuperación como en la ejecución de las intenciones retardadas. Punto 7.8.2. Memoria prospectiva en el envejecimiento. El rendimiento de la memoria prospectiva alcanza su punto máximo en la edad adulta y se mantiene relativamente estable hasta más o menos 55-60 años. Sin embargo, existen discrepancias en los resultados de las tareas de memoria prospectiva en la población mayor, lo que contrasta con el acuerdo general sobre el incremento del rendimiento en estas tareas en las primeras etapas de vida. En tareas de laboratorio, los adultos mayores muestran un rendimiento inferior a los adultos más jóvenes. En contextos naturales, el patrón se invierte y el rendimiento de los mayores es superior al de los jóvenes. Es lo que se conoce como la paradoja de la edad en tareas de memoria prospectiva. Rendell y Craig en 2001 llevaron a cabo un estudio utilizando una tarea de laboratorio llamada Semana Virtual, que simulaba aspectos de la vida cotidiana en forma de un juego de mesa. Los autores esperaban que los adultos mayores utilizaran estrategias efectivas gracias a sus vidas más estructuradas y así tener un mejor rendimiento que los adultos más jóvenes en la tarea. Sin embargo, fueron los adultos jóvenes quienes obtuvieron un mejor rendimiento en el juego.
Los autores decidieron realizar una segunda investigación utilizando la tarea de memoria prospectiva llamada Semana Real, que implicaba la realización de tareas similares a las tareas realizadas en la vida real. Encontraron que el rendimiento de los adultos mayores fue superior al de los adultos jóvenes. Estos hallazgos resaltan la importancia de considerar la influencia del contexto y las demandas específicas de la vida diaria al evaluar la memoria prospectiva en diferentes grupos de edad. Henry y colaboradores en 2004 realizaron un metaanálisis de estudios sobre memoria prospectiva. Encontraron que en entornos de laboratorio, los participantes más jóvenes tienen un mejor rendimiento en tareas de memoria prospectiva basadas en el tiempo y en eventos que las personas mayores. Las tareas de memoria prospectiva basada en eventos que requerían estrategias controladas mostraron mayores diferencias de edad en comparación con aquellas que implicaban procesos más automáticos. En comparación con la memoria retrospectiva, que muestra un mayor declive relacionado con la edad, la memoria prospectiva en contextos naturales presentaba un patrón diferente. Los participantes de mayor edad obtenían mejores resultados que los más jóvenes, tanto en áreas de memoria prospectiva basada en eventos como en el tiempo. La mayoría de las investigaciones sobre los efectos de la edad en la memoria prospectiva se han centrado en tareas basadas en eventos o en el tiempo, dejando de lado las tareas basadas en la actividad o la ubicación. El estudio de Kababis-Lashivli y colaboradores en 2009 abordó específicamente la memoria prospectiva basada en actividad. Compararon la actuación de 3 grupos: grupo de adultos jóvenes, grupo de adultos mayores jóvenes. El grupo de adultos jóvenes era de 18 a 30 años, el grupo de adultos mayores jóvenes de 61 a 70 y el grupo de adultos mayores de 71 a 80. En tareas basadas en tiempo, eventos y actividad. En la tarea de memoria prospectiva basada en actividad, los participantes tenían que simular una llamada telefónica a un amigo cada vez que completaban una pila de tarjetas. En la tarea basada en eventos, debían realizar la llamada cuando veían una pregunta que contenía la palabra teléfono. En la tarea basada en tiempo, debían escribir números cada 3 minutos, a los 3, 6, 9, 12, 15 y 18 minutos. Los resultados mostraron que el rendimiento en las tareas de memoria prospectiva basada en la actividad y el tiempo fue significativamente diferente en los 3 grupos, siendo los mayores quienes obtuvieron un peor rendimiento, seguidos por los mayores jóvenes, mientras que los adultos jóvenes presentaron el mejor desempeño en tareas basadas en actividad y en tiempo. Sin embargo, no se encontró un efecto de la edad en las tareas de memoria prospectiva basada en eventos. Cuando se amplió el tiempo para realizar diferentes tareas, las diferencias entre los grupos en las tareas basadas en actividad y tiempo disminuyeron, lo que sugiere que la necesidad de más tiempo para responder podría ser la causa de las diferencias en rendimiento asociadas a la edad. La teoría de la velocidad de procesamiento indica que la disminución de la velocidad cognitiva relacionada con la edad podría influir en las diferencias observadas en la memoria prospectiva. Además, se sugiere que el control estratégico y la eficiencia de los procesos de memoria episódica también pueden contribuir a las dificultades que experimentan las personas mayores en la memoria prospectiva. Estos factores combinados podrían influir en el rendimiento diferencial en tareas prospectivas según la edad. Las distintas teorías sobre la memoria prospectiva han propuesto diversas hipótesis para explicar las diferencias en el rendimiento entre adultos mayores y jóvenes en las tareas de memoria prospectiva. Sin embargo, en un sentido más amplio, estas teorías comparten mecanismos explicativos similares que sugieren que las diferencias relacionadas con la edad serán más pronunciadas en aquellas funciones cognitivas que dependan de los procesos de control ejecutivo, estrechamente ligados al funcionamiento del córtex prefrontal. Primero, en el marco de la teoría multiproceso, se han llevado a cabo investigaciones para
explorar las diferencias en tareas focales y no focales en el envejecimiento. Conforme envejecemos, los recursos atencionales controlados tienden a ser más limitados, por lo que cabría esperar que, en las tareas de memoria prospectiva, donde la recuperación de la intención se produce de manera más espontánea, el rendimiento de los adultos mayores sea más similar al de los adultos jóvenes. En tareas que requieren un mayor procesamiento estratégico, que los adultos mayores tengan un rendimiento inferior debido a las limitaciones en los recursos atencionales. En general, se ha observado que las personas mayores experimentan un mayor deterioro en tareas no focales en comparación con tareas focales en el ámbito de la memoria prospectiva. Sin embargo, algunos estudios han encontrado evidencia de un deterioro en tareas focales. Además, en ciertos casos, se ha visto que cuando no se produce un deterioro en la tarea de memoria prospectiva es porque los adultos mayores podrían estar sacrificando su rendimiento en la tarea en curso para mejorar su rendimiento en la tarea de memoria prospectiva. Y segundo, en el marco de la teoría PAM, la diferencia en los procesos atencionales preparatorios explicaría la diferente actuación de los dos grupos de edad. Los mayores tienen menos recursos de memoria de trabajo disponibles para asignar a la tarea en curso y a la tarea de memoria prospectiva, lo que resulta en un rendimiento inferior en comparación con los jóvenes. Sin embargo, incluso cuando se controlan variables como la carga de memoria de trabajo o la importancia de la tarea, parece que los resultados no se modifican y la diferencia en el rendimiento persiste. Aunque esta teoría subraya que son los procesos prospectivos y no los retrospectivos los que difieren en los mayores, la evidencia señala que ambos procesos estarían deteriorados en las personas mayores. Otra línea de investigación se centra en los efectos diferenciales de las fases de la memoria prospectiva en función de la edad. Primero, en la fase de formación de la intención, las habilidades relacionadas con la planificación son muy relevantes. En general, las personas mayores tienen más dificultades que los jóvenes para formar planes detallados, aunque, una vez establecidos, se comprometen también con más facilidad. Segundo, durante la fase de retención son las habilidades de la memoria retrospectivas las más exploradas. La memoria episódica de las personas mayores es en general peor que la de los adultos más jóvenes. Cuando la carga del componente retrospectivo es alta, la mayoría de los estudios encuentran un efecto de la edad. Sin embargo, estos efectos también se encuentran modulados por el contexto en el que se realiza la tarea de memoria prospectiva. Tercero, la fase de recuperación y ejecución implica procesos de monitorización, inhibición y flexibilidad cognitiva. Ha sido objeto de controversia. Factores como el tipo de tarea, los costos de la tarea en curso y la actuación parecen modular el éxito en la memoria prospectiva. Por ejemplo, en las tareas basadas en el tiempo, que requieren un procesamiento autoiniciado, se esperaría un efecto más claro de la edad y una mayor influencia de la carga cognitiva. No obstante, resultados de diversos estudios difieren entre sí. Algunos muestran claras diferencias entre grupos de edad, otros no encuentran ninguna disparidad y, en algunos casos, se observa un patrón contrario, con un mejor rendimiento de los participantes mayores en comparación con los más jóvenes. En definitiva, el envejecimiento tiene un impacto negativo en la memoria retrospectiva, ya que las personas mayores tienden a tener recuerdos más generales y menos detallados, además de presentar dificultades a la hora de identificar el origen de sus recuerdos y tener una mayor tasa de falsas memorias. En cuanto a la memoria prospectiva, los resultados son menos consistentes, especialmente en estudios realizados en entornos naturales, donde las personas mayores no solo actúan bien en las tareas de memoria prospectiva, sino que incluso a veces superan a los adultos jóvenes. Los aspectos motivacionales y los efectos metacognitivos también se han explorado en este grupo de edad. La literatura es bastante consistente con respecto a la importancia de la tarea de memoria prospectiva o a la importancia social. Cuando se subraya a los participantes que la tarea es importante, el rendimiento de ambos grupos, jóvenes y mayores, se iguala en tareas de memoria prospectiva en el contexto de laboratorio.
Smith y Hunt, en una tarea de memoria prospectiva que estaba integrada en otra de emparejamiento de colores, pidieron a dos grupos, uno de adultos jóvenes y otro de adultos mayores, que pulsaran una determinada tecla cada vez que apareciera una de las tres posibles palabras objetivo. A la mitad de los participantes jóvenes y mayores se les dijo que la tarea de memoria prospectiva sería más importante que la tarea de emparejamiento de colores en curso. A la otra mitad se les indicó lo contrario. Los resultados mostraron que los adultos más jóvenes superaron a los mayores en la tarea de memoria prospectiva en todas las condiciones. Además, los grupos en la condición de importancia de la tarea de memoria prospectiva actuaron mejor que los grupos en la condición de importancia de la tarea de emparejamiento de colores en curso. Es decir, que la importancia incrementó el rendimiento tanto en jóvenes como en mayores. Las diferencias metacognitivas son un factor muy importante relacionado con el rendimiento en las tareas de memoria prospectiva. Los mayores tienen un funcionamiento inferior en sus procesos metacognitivos, especialmente los relacionados con el uso apropiado de las estrategias de control. Las creencias negativas relacionadas con sus aspectos cognitivos se incrementan en este grupo de edad, lo que podría afectar al rendimiento en tareas de memoria prospectiva. La disparidad en el rendimiento entre adultos jóvenes y mayores en entornos naturales podría atribuirse a una mayor motivación de las personas mayores en estas situaciones. Además, los mayores tienden a recurrir más frecuentemente a estrategias y ayudas compensatorias, ya que tienen menos confianza en sus habilidades mnemónicas. Punto 7.8.3. Diferencias individuales. Existen diferencias individuales en el rendimiento en tareas de memoria prospectiva, independientemente de la etapa de desarrollo. La memoria prospectiva se ha asociado con varios factores individuales. Los que más atención han recibido son: 1. Capacidad de memoria de trabajo. La memoria de trabajo, que implica la capacidad de mantener y manipular información a corto plazo, se ha relacionado con un mejor desempeño en tareas de memoria prospectiva. Observaron que el rendimiento en tareas de memoria prospectiva estaba modulado por la capacidad de memoria de trabajo de los individuos. En experimentos realizados en el laboratorio, los participantes con alta capacidad de memoria de trabajo tenían más habilidad para recuperar intenciones de memoria prospectiva, incluso cuando su atención era interrumpida por otras actividades. Segundo, control atencional. Los individuos que tienen una mayor capacidad para dirigir y mantener la atención en la información relevante mientras ignoran la información distractora o no relevante para la tarea, tienen un mejor rendimiento en tareas de memoria prospectiva. Valls y colaboradores en 2022 han examinado el papel de la atención y la memoria en tareas de memoria prospectiva que implicaban diferentes demandas en los procesos de detección y recuperación. Los participantes recibieron instrucciones para completar 3 tareas de memoria prospectiva que ponían un mayor énfasis en la detección y un menor énfasis en la recuperación. Y otras 3 tareas que enfatizaban la recuperación y ponían un menor énfasis en la detección. También se les pidió que realizaran tareas adicionales para evaluar el control de la atención, la memoria retrospectiva y la memoria de trabajo. Encontraron que la atención y la memoria retrospectiva actuaban como mediadores en la relación entre la memoria de trabajo y la memoria prospectiva, aunque solo el control atencional predijo de manera única la detección en la tarea de memoria prospectiva y solo la memoria retrospectiva predijo de manera única la recuperación en la tarea de memoria prospectiva. 3. Habilidades de planificación y organización. Las personas con habilidades superiores de planificación y organización tienden a tener un mejor desempeño en tareas de memoria prospectiva, ya que pueden establecer estrategias y recordatorios efectivos.
Estas habilidades están muy relacionadas con las funciones ejecutivas, las cuales nos permiten establecer metas, planificar, organizar, tomar decisiones, regular nuestra conducta y controlar nuestros impulsos. Algunos autores sugieren que el desarrollo de la memoria prospectiva muestra trayectorias similares al desarrollo de las funciones ejecutivas y el control atencional, los cuales experimentan una maduración en años preescolares y continúan desarrollándose hasta la adolescencia, además de mostrar importantes diferencias individuales. Cuarto, motivación y autorregulación. La motivación y la capacidad de autorregulación, por ejemplo, la capacidad de controlar y regular el propio comportamiento, han demostrado estar relacionadas con un mejor rendimiento de la memoria prospectiva. Las personas motivadas tienden a estar más comprometidas con el cumplimiento de sus intenciones y recordatorios. Quinto, conciencia temporal. La capacidad de estimar y monitorizar el tiempo de manera precisa. Una mayor conciencia temporal se ha asociado con un mejor desempeño en tareas de memoria prospectiva que implican recordar acciones en momentos específicos. Aunque no está demostrado que exista una relación significativa entre la memoria prospectiva basada en el tiempo y la gestión del tiempo, algunos estudios muestran que las personas más organizadas y que gestionan bien su tiempo tienen mejor memoria prospectiva. En conclusión, el rendimiento en tareas de memoria prospectiva es el resultado de la interacción entre la edad, factores individuales, el tipo de tarea y el contexto, entre otros. Comprender cómo estos factores se entrelazan nos permite tener una visión más completa y precisa de la memoria prospectiva en diferentes grupos de edad y situaciones. Esta comprensión puede ser útil para desarrollar estrategias de entrenamiento y apoyo dirigidas a mejorar la memoria prospectiva en todas las etapas de la vida. Punto 7.9. Neurociencia cognitiva de la memoria prospectiva. Punto 7.9.1. Bases neurales. Una de las técnicas más utilizadas para investigar las regiones cerebrales relacionadas con la memoria prospectiva ha sido la resonancia magnética funcional, fMRI. También se han utilizado otras técnicas de imagen como la tomografía por emisión de positrones, PET. Sobre todo inicialmente. Los resultados subrayan el papel en tareas de memoria prospectiva de regiones como el córtex prefrontal anterior, la red frontoparietal, regiones cinguladas e insulares, regiones temporales, regiones subcorticales. Existe un consenso sobre las bases neuronales de la memoria prospectiva. La activación en la corteza prefrontal, específicamente en la zona rostral cerca del área 10 de Brodmann, está más activa durante la tarea de memoria prospectiva. Los procesos frontales de la corteza rostral medial están implicados solo en la ejecución de la tarea en curso. El lóbulo parietal, especialmente el área 40 de Brodmann, el área precunio y el cíngulo anterior, también se han relacionado con la memoria prospectiva. Y bueno, aquí tenemos la tabla 7.4 de las principales áreas del cerebro y su relación con las diferentes funciones o fases de la memoria prospectiva, por si queréis leerlo. Monitorización versus recuperación espontánea. La monitorización se basa en procesos que exigen muchos recursos atencionales asociados al mantenimiento de una intención en la memoria de trabajo o a la exploración del entorno en busca de objetivos. La recuperación espontánea parece producirse durante el proceso de una señal focal relevante, siendo un proceso más automático que podría producirse de manera involuntaria. Parece lógico pensar que regiones cerebrales relacionadas con el funcionamiento de la atención, como el córtex prefrontal, estarán activas durante la monitorización. Áreas más relacionadas con los procesos de recuperación, como el hipocampo, se activarán cuando se produzca una recuperación espontánea de la clave. Existe evidencia respecto a estos supuestos.
McDaniel y colaboradores en 2013 demostraron que solo en un área de memoria prospectiva no focal se producía una activación sostenida durante el procesamiento de la memoria en curso en áreas prefrontales asociadas con el control atencional, pero no durante una tarea de memoria prospectiva focal. Estudios de imagen de resonancia magnética, IRM, apoyan los distintos procesos de memoria prospectiva. Por ejemplo, en un estudio realizado por Gordon y colaboradores en 2011, utilizando tareas focales y no focales de memoria prospectiva, se observó una relación positiva entre el volumen de la región temporal medial, especialmente del hipocampo, y la precisión en la tarea de memoria prospectiva focal. No encontraron correlaciones entre estructura y conducta en la tarea de memoria prospectiva no focal. El estudio de poblaciones especiales también evidencia la disociación de estos dos procesos. Pacientes con enfermedad de Parkinson muestran un déficit en el control ejecutivo. Suelen tener dificultades en tareas no focales, pero no en tareas focales. Pacientes con deterioro cognitivo tipo mnésico tienen más dificultades en las tareas focales. Regiones frontales estarían implicadas en la monitorización. Regiones temporales apoyan la recuperación espontánea. Disociaciones componente prospectivo-retrospectivo. Simons y colaboradores desarrollaron un conjunto de tareas que demandaban tanto del componente prospectivo como del componente retrospectivo para examinar si estos componentes eran disociables a nivel neuronal. Los participantes realizaron una tarea en curso en la que aparecían dos palabras, una al lado de la otra, y tenían que presionar una tecla en la dirección de la palabra más larga. Para manipular la dificultad de detección versus recuperación, los participantes formaron la intención de presionar una tecla especial si las palabras estaban semánticamente relacionadas, o presionar una de las dos teclas, o presionar una de dos teclas dependiendo del recuerdo total de sílabas cuando ambas palabras estaban en mayúscula. Tarea MPR. A pesar de las diferencias en el rendimiento de la memoria prospectiva entre las dos condiciones, ambas tareas se asociaron con cambios en la actividad de la corteza prefrontal anterior y medial, asociada con el sesgo de atención entre el enfoque externo y el enfoque interno. Aunque este efecto fue más pronunciado para la tarea de MPR, lo que indica un mayor enfoque interno, estos hallazgos sugieren que al menos comparten alguna base neuronal subyacente común. Sin embargo, análisis exploratorios revelaron una disociación entre la activación entre los dos componentes. Las tareas MPD se asociaron con una mayor activación de la corteza cingulada anterior. Las tareas MPR se asociaron con una mayor activación de la corteza cingulada posterior. Las regiones anteriores están asociadas con la atención controlada y las regiones posteriores con una recuperación controlada. En conjunto, estos hallazgos sugieren que en los dos componentes puede haber bases neurales comunes y puede haber bases neurales distintas. Punto 7.9.2. Correlatos electrofisiológicos. Utilizando la técnica de EEG, se han señalado tres componentes relacionados con eventos en tareas de memoria prospectiva. Componente N300, positividad frontal FN400 y positividad parietal. Sobre el componente N300, es un componente negativo que ocurre entre los 300 y 500 milisegundos después de la presentación del estímulo.
Generalmente se ve reflejado en posiciones occipitoparietales y se ha relacionado con la detección de la señal de memoria prospectiva, ya que su amplitud es mayor en los ensayos de memoria prospectiva en comparación con los ensayos de la tarea en curso. Luego estaría la positividad frontal, el FN400, que es un componente positivo que aparece también entre los 300-500 milisegundos después del estímulo. Se observa principalmente en regiones frontales. Su amplitud también se encuentra modulada por el tipo de ensayo, con mayores amplitudes en los ensayos de MP en comparación con los ensayos de la tarea en curso, y se ha relacionado con procesos de cambio entre tareas. Y por último estaría la positividad parietal, que refleja un componente sostenido en zonas parietales que ocurre en torno a los 400 milisegundos después de que se presente la señal de memoria prospectiva. Esta positividad se asocia a un conjunto de procesos implicados en la realización de intenciones retrasadas. Implica 3 componentes independientes funcionalmente: componente P3B, asociado con la cantidad de recursos necesarios para la actualización de la memoria de trabajo; el efecto all new, alrededor de los 400-800 milisegundos, se relaciona con la recuperación controlada de la intención de la memoria. Luego estaría la positividad prospectiva, que emerge más tarde y se relaciona con procesos de monitorización post-recuperación. O sea, componente P3B a los 300-400 milisegundos, efecto all new 400-800 milisegundos y positividad prospectiva 600-700 milisegundos. Algunos trabajos han explorado los correlatos electrofisiológicos en tareas focales y no focales. Con colaboradores, en 2014, en ensayos con claves focales en comparación con los ensayos no focales, encontraron mayores amplitudes del componente FN400. Interpretaron esta diferencia en amplitud como resultado de un reconocimiento de claves más automático en tareas de memoria prospectiva focales frente al reconocimiento de claves en tareas no focales. También encontraron con claves no focales una mayor positividad prospectiva, onda lenta frontal, actividad eléctrica de baja frecuencia y alta amplitud en la corteza frontal, lo que parece apuntar que estas tareas dependen de procesos más controlados, no solo durante la recuperación de intenciones, sino también para la coordinación de respuestas de memoria prospectiva y tarea en curso. Y con esto damos fin al tema 7.